pues sí lo decimos muy claro aquí en Snowball, ¿no? No inviertas en sueños, invierte en realidades. En Snowball no se presta el dinero, no es un crédito. Nosotros justamente somos un financiamiento colectivo de capital. ¿Qué significa eso? O crowd equity. La realidad es que las ideas, por valiosas que son, pues no son lo más valioso del negocio, ¿no? En el crowd equity no solamente obtienes recursos y dinero, sino creas una comunidad, y eso es importante. Hola, soy Salvador Vidal, soy presidente y fundador de Snowball. Vamos a estar haciendo una serie de cápsulas y donde estaremos platicando de ciertos temas de interés relacionados con la inversión, con el capital privado, con el crowd equity, que es lo que hacemos nosotros, y bueno, en términos generales sobre cualquier tipo de inversión. Pero hoy vamos a tocar un tema muy particular en este primer video, es por qué invertir en ideas no garantiza retornos. Y bueno, vamos a empezar imaginando un escenario, ¿no? Llega un amigo tuyo o te invita un amigo a su casa o a un bar para platicarte de algo súper padre, ¿no? Y tú lo primero que piensas es, bueno, este cuate me va a pedir dinero porque no llega a la quincena o alguna cosa así, pero resulta que conforme él va platicándote la idea que tienes, una idea revolucionaria que pareciera que hace todo el sentido del mundo y que incluso en ese momento de iluminación de tu cuate que te está platicando con tanta pasión sobre su proyecto, tú consideras que sería una buena oportunidad de inversión, ¿no? Y decides invertir con él un porcentaje de tu capital que está destinado para inversión, digamos 10,000 pesos. Y bueno, inyectas el capital, a lo mejor firmaste un contrato, a lo mejor nomás le diste la mano, etcétera, pero al final del día el objetivo es que te vuelvas su socio y que él va a ir construyendo esa idea hasta el momento en que pueda ser la gran idea que tanto haya planificado. Pero bueno, pasan los meses, pasan un par de años, lo has visto que sigue con el proyecto, lo ves bien, lo ves mal, pero al fin de cuentas no has recibido retornos, no has recibido rendimientos, no estás viendo una monetización, digamos, de la inversión inicial. Y en estos últimos tiempos, ¿no?, que estuvimos con cuestiones donde había neobancos o CETES que ofrecían rendimientos altísimos anuales como el 15%, 16% para inversionistas retail, que somos el tipo de inversionista que estamos interesados en este tipo de inversiones, pues evidentemente uno dice, oye, está mi dinero parado y está dormido y no está generando como tal. Entonces eso significa que perdiste tu dinero, que has perdido tiempo, esfuerzo y recursos en ese proyecto. Pues no necesariamente, ¿no? Tampoco hay una garantía de que tú vayas a recibir rendimientos o que vayas a recuperar pronto tu dinero, ¿no? Y en Snowball es un tema importante porque queremos hablar con total transparencia sobre la realidad de invertir, ¿no? Y un punto muy importante, aunque también conlleva un gran riesgo, pero puede haber un gran beneficio, es invertir en ideas. Cuando tú inviertes en ideas, pues no está asegurado de ninguna forma, digamos, los rendimientos o ganancias sobre la misma, ¿no? Por eso nosotros siempre hemos tratado, y como ustedes saben, desde hace 4 años que hemos invertido en más de 80 proyectos, casi 300 millones de pesos en ellos, a través de efectivamente inversionistas masificados o de crowd equity como lo son ustedes, pues nos hemos dado cuenta que es importante que siempre las empresas que van a levantar capital pues tengan un modelo de negocio claro, que sean empresas reales. Eso es importantísimo. En Snowball solamente puedes invertir en empresas que están legalmente constituidas, porque lo que vendemos al final de cuentas son acciones, y pues tratamos de que haya una atracción comprobada, ¿no? Es decir, puede que no estemos ante ya el monstruo que factura miles de millones de pesos, porque tampoco le interesaría levantar capital, pero de alguna manera sí buscamos que esté el modelo comprobado y que tenga atracción de alguna manera con sus inversionistas, ¿no? Y bueno, hay un mito que existe y que ronda en internet y que fue o ha sido uno de los pilares fundamentales en el tema de emprendimiento en México durante los últimos años, que es que existe una idea perfecta que de repente te va a volver millonario, ¿no? Oye, si hubieras invertido 50 pesos a Mark Zuckerberg cuando estaba en su cuarto escribiendo el primer código para Facebook, pues muy posiblemente hoy tendrías miles y miles y miles de millones de dólares. Bueno, primero que nada, para encontrar a un Mark Zuckerberg y para estar sentado en su cuarto en el momento, tiene cierta complejidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la realidad es que las ideas, por valiosas que son y por interesantes que son, porque son los que catapultan el comienzo de un emprendimiento, pues no son lo más valioso del negocio, ¿no? La realidad es que más del 70% de los emprendimientos que consiguen una inversión
de inyección inicial de capital, pues no logran escalar a un negocio, digamos, redituable porque no tengan un modelo sólido como tal. Esto es la fuente es Amexcap, ¿no? Y pues al final del día también es una idea sin una ejecución clara, sin un plan de negocio claro, sin el equipo correcto, se queda solamente en eso, en una idea, ¿no? Y para ti como inversionista conlleva un grandísimo riesgo. Por eso es súper importante que desde el comienzo de la plática de inversión o cuando empiezas tú a observar en dónde invertir o cómo invertir, pues tienes que ser precavido en entender, o más bien estar muy bien informado en entender en qué etapa se encuentra el proyecto. Si se encuentra una idea, si se encuentra en esa etapa inicial, por más de que ya esté constituido, porque hay empresas y hay mecanismos que incluso a través de las leyes mexicanas se han puesto para que ideas o empresas unipersonales, como lo que son las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, pues puedan generar esas primeras tracciones y empezar con ciertos emprendimientos. La verdad es que hay que entender muy bien en el riesgo en el que estás parado. Evidentemente, es verdad que entre mayor el riesgo, pues mayor es la ganancia, pero también el riesgo de que te puedas quedar sin ese recurso es alto, y es un riesgo que debe, si va uno a apostar en ese tipo de ideas, pues que debe asumir, ¿no? ¿Por qué se pierde el dinero al invertir solo en ideas o en estas ideas demasiado tempranas? Pues primero que nada, los emprendedores solemos, y me voy a incluir en ese paquete porque a mí me ha tocado pues fundar varias empresas, a hacer diferentes tipos de emprendimiento, acompañar también a muchos emprendedores que están empezando, y uno de los principales temas es subestimar el riesgo. Como emprendedores muchas veces creemos que nuestra idea es tan fantástica que la va a romper, que todo el mundo nos va a voltear a ver cuando la pongamos en el aparador y todo el mundo nos va a tocar la puerta para comprar nuestros productos o servicios que estemos ofreciendo. La realidad también es pues que no, la gran mayoría de las veces no es así. No recuerdo de quién es el concepto, pero habla de que si a ti se te ocurrió una idea, hay 7 personas en el mismo momento en todo el mundo que están teniendo la misma idea que tú. Entonces, la magia se encuentra también en ejecutarla, ¿no? Otra es la falta de validación. Otro de los errores que tenemos, o los riesgos que conlleva el invertir en ideas es la falta de validación del producto. Muchas veces como emprendedores salimos con la idea que nuestra mamá dijo que está preciosa, que sí lo compraría, y cuando nos enfrentamos al mercado, pues nos damos cuenta que no era lo que estábamos esperando, o no era lo que el cliente estaba esperando, o que efectivamente requiere maduración para tener esa validación. Y esa maduración únicamente y exclusivamente te la da el mercado. Vuelvo a insistir, no significa que no debamos de invertir en ideas, o no debamos invertir en esos proyectos pequeños que están comenzando, sino hay que ser muy precavidos también en qué montos y qué expectativas debemos de tener de ellos. Y ahorita voy a platicar un poquito más al final sobre esto. Un tercer punto es la mala gestión. Y eso es, creo que no solamente del nicho de las ideas, y no solamente del dicho de las startups, sino incluso de empresas pymes en México. En México, así como muchas veces hablamos de la mala educación financiera y que eso nos lo achacan a nosotros los inversionistas o a los que estamos buscando dónde acomodar nuestros recursos y nos dicen, no, es que uno nomás es prestamista y quieres cosas muy sencillas, pues también se puede trasladar del otro lado con los emprendedores. Los emprendedores normalmente cuando inician un emprendimiento, pues solemos ser todólogos, tenemos todas las cachuchas habidas y por haber, somos el abogado, somos el contador, somos el que cobra, somos el que vende, somos el que promueve la idea, pero al final del día nadie es perfecto y en ese momento puede existir una mala gestión, tanto administración financiera, tanto la administración de los recursos humanos, tanto del mismo desarrollo del producto, etcétera, y que no nos permiten tener un éxito o poder de alguna manera ser exitosos en el caminito en el que vamos avanzando, ¿no? Los recursos a veces se gastan mal. Entonces, ¿eso con qué se debe de contrarrestar? Bueno, con educación previa, que exista una educación mínima previa para el emprendimiento. Aunque tú hayas sido emprendedor, aunque ya ya seas empresario y te esté yendo relativamente bien con ventas, con ciertas gestiones y quieres el recurso para crecer, requerimos o se requiere que los emprendedores
tengan un aprendizaje sobre los conocimientos básicos de administración para que su emprendimiento justamente pueda tener un crecimiento una vez que recibe recursos, ¿no? Y bueno, la otra de las cuestiones, que es donde están muy empantanadas muchas de las startups, es la dependencia a las rondas de inversión. Y eso lo hemos visto con muchísimas empresas de gran tamaño que llegan a obtener unas valuaciones impresionantes en el mercado. Pero la problemática es que están constantemente haciendo un burn o quemando el dinero para poder posicionarse en el mercado. El problema es que el dinero no siempre es ilimitado. En un mercado alcista es positivo porque pueden tener un buen crecimiento y llegar a una estabilidad operativa importante, como digo, tenemos ejemplos que incluso en la plataforma tuvimos y tenemos acciones de ellos, que es de Rappi, ¿no? Que justamente es una empresa que llegó y lo que hizo fue meterle muchísimo dinero no solamente al marketing, sino al servicio al cliente. Ellos lograron ser el grandote del mercado, lograron posicionarse en un momento donde toda su competencia se quedó muy lejos de ellos y les funcionó este tema de siguientes rondas y crecimiento a través de rondas. Hay otro tipo de empresas que no lo logran, que simple y sencillamente dependen tanto de la ronda y un cambio en el mercado los puede desestabilizar por completo, ¿no? Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto si yo al fin de cuentas pues me dedico y soy el director o quien dirige Snowball Crowd Equity? Es porque justamente hay diferentes mecanismos en el tema del capital de riesgo donde puedes invertir. Hay inversiones que justamente, como el que te invita tu tío, tu sobrino, tu hermanito, el amigo del amigo del amigo, que pueden ser inversiones atractivas. Y nosotros lo que hemos buscado es ser esa plataforma donde cualquier persona puede traer su proyecto y a través de validaciones de nuestros due diligence o validaciones de que conozcan cómo poder tener de manera promedio una buena administración de la gestión de los recursos, sus empresas pues tengan una mayor capacidad de crecimiento, ¿no? En Snowball no se presta el dinero, no es un crédito. Nosotros justamente somos un financiamiento colectivo de capital. ¿Qué significa eso? O crowd equity, que a fin de cuentas lo que hacemos es te conviertes tú en socio de la empresa. Es decir, te vuelves accionista de esta empresa, recibes una acción de la empresa y evidentemente puedes tener diversos tipos de beneficios, desde beneficios de si la empresa crece, el valor de tu empresa crece y a lo largo del tiempo en una salida podrás recibir beneficios a la venta de esas acciones, o diferentes tipos de beneficios como el pago de dividendos, el pago de rendimientos de otro tipo, ¿no? Entonces, al final del día, cuando entras tú como accionista a cualquier tipo de inversión en tema de capital de riesgo o private equity, al final del día tus beneficios dependen siempre del crecimiento del negocio y no solamente del pago mensuales de rendimientos. Nosotros en nuestros orígenes, cuando nacimos como Snowball, y yo me atrevería a decir que la primera etapa de Snowball, que fue 2020-2023, pues encontramos una forma atractiva para un inversionista retail, digamos de así, de poder hacer atractivo una inversión en capital de riesgo, que eso antes estaba destinado más para fondos de inversión o para grandes inversionistas o para quien tuviera $100,000, $200,000 para meter en un fondo de inversión y que le pudiera generar ciertos réditos, ¿no? Que tampoco está garantizada sus inversiones ni sus rendimientos, ojo ahí. Pero bueno, lo que nosotros hicimos fue una mezcla, digamos, entre capital de riesgo y un rendimiento anticipado que permitía a los inversionistas pues tener en ese mercado muy específico que había mucha liquidez, tener un rendimiento líquido y que eso a la postre pudiera permitirles ser más tolerantes con las siguientes etapas del crecimiento de las empresas donde se tienen que madurar las inversiones y pueden crecer. Pero básicamente es lo mismo. Si la empresa crece, tú puedes multiplicar tu inversión incluso. Si la empresa no crece, se muere, también la verdad es que puedes perder tu dinero, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos muy claro ahí al entrar a volverte inversionista como Snowball, es puntos, digamos, súper importantes.
nunca invertir créditos, o sea, pedir prestado para poder invertir, nunca hipotecar tu casa, nunca entregar o invertir los ahorros de tu vida. Y no solamente en crowd equity, en cualquier tipo de inversión, esa debe ser la norma. Siempre uno debe tener, digamos, diversificado o segmentado sus recursos para dónde invertir y poder saber que hay un porcentaje que le vas a meter a capital de riesgo. ¿Por qué? Porque es el que también te puede llevar a la luna, es decir, es el tipo de inversiones que te pueden generar un multiplicador bastante atractivo, y más cuando entras en etapas tempranas. Pero también debe tener inversiones de bajo riesgo, ahorros, digamos, como en CETES, ¿no? Que te estén pagando un rendimiento, por más bajo que sea, pues que pueda estar arriba de la inflación, que un porcentaje esté en eso, otro porcentaje esté en acciones de la bolsa, en donde esas acciones de la bolsa, pues tal vez la mexicana es compleja, la bolsa mexicana no tiene muchos crecimientos o bajas, pero también puede llegar a ser atractiva. Pero buscar también acciones en bolsas extranjeras, principalmente en Estados Unidos, en donde sabemos que hay ciertos mecanismos como el Standard & Poor's, etcétera, que te pueden dar, históricamente han dado rendimientos bastante atractivos, hasta el 15 o el 17% anuales, ¿no? Evidentemente también basados en acciones. Entonces, aquí también la idea es pues la parte de la diversificación. Y volviendo al punto de las ideas, pues sí lo decimos muy claro aquí en Snowball, ¿no? No inviertas en sueños, invierte en realidades, invierte en empresas con productos validados, con ventas, con clientes que conozcan su mercado y modelos pues que ya funcionan. Y también, si quieres invertir en proyectos o en ideas, en conceptos que están haciendo, se vale. Pero hay que tener muy claro el riesgo y también la observación que debes de tener con esos proyectos. Es decir, no se vale nomás en esas etapas tan tempranas únicamente entregar el recurso e irme a dormir por 2 años y a ver qué pasó con mi dinero, sino buscar esa cercanía con el emprendedor o con la empresa y tener una comunicación pues de seguimiento para entender cómo va, y en algunos de esos casos uno puede apoyar con, pues a lo mejor hasta con un consejo, ¿no? Y quiero hablar hoy en ese tema particular de inyección de capital de riesgo a través de crowd equity o de crowdfunding como tal, de algunos casos que han generado grandes impactos, ¿no? Y quiero hablar de un tema particular que se llama BrewDog. BrewDog es una cervecería escocesa que se funda por ahí de 2007. En el 2009 lanza su primera campaña llamada Equity for Punks. Y esto es un punto importante porque estamos hablando de hace prácticamente 15 años, ¿no? Más o menos, que justamente empezó el crowd equity o el crowdfunding, donde en México pues tenemos una etapa mucho más reciente de lo que en esos tiempos se veía, ¿no? Pero esta empresa le recaudó, y les voy a poner acá los datos, o más bien platicarles un poquito los datos, recaudó en su primera inversión, en su primer levantamiento de capital, $975,000, es decir, casi $1 millón de 1,330 inversionistas. Entonces el ticket de inversión no era tan bajo, pero fue una gran cantidad de inversionistas. Durante el 2009 hasta 2021, o sea, durante casi 10 años, estuvo levantando diferentes rondas de inversión a través de crowd equity y logró levantar hasta 75 millones de libras esterlinas, por una participación con total de casi 200,000 inversionistas. Entonces esto generó que esta cervecería, aparte del gran recurso que se le inyectó, también tuvo una gran penetración en el mercado, y ese es un punto importante para los emprendedores. En el crowd equity no solamente obtienes recursos y dinero y socios a los que tienes que reportar, sino creas una comunidad, y eso es importante. Creas una comunidad en la que tus socios se convierten, pues, en tus principales clientes. Segundo, en tus principales voceros. Y si haces las cosas bien y comunicas de forma correcta tu producto y tomas en cuenta a tu comunidad, eso siempre te va a salir positivo y puede ayudar a escalar, que fue lo que terminó ayudando a esta empresa, ¿no? Y digo, nomás ahí para hablar de números, obviamente que ha sido un
un tiempo amplio. Si se fijan, la inversión empezó en 2009, los primeros que entraron en esa primera inversión, y hablando que para 2021 tenía un crecimiento de 2.765%. Entonces, hoy está valorada más o menos entre 2 billones o 2.000 millones, no sé cómo decirlo aquí en México, pero de libras esterlinas. Entonces el crecimiento fue brutal, evidentemente, y es un ejemplo de cómo, digamos, este tipo de plataformas y este tipo de comunidades de inversión al final del día podemos generar una diferencia importante, ¿no? Creemos que en Snowball que el financiamiento colectivo o la inversión debe de ser muy transparente. Debe haber una comunicación plena y directa entre el inversionista y las empresas que recibieron sus recursos. Debe ser un acompañamiento, pues de alguna manera, en donde la empresa pueda platicar y demostrar qué es lo que está sucediendo con ella, tener una comunicación muy franca sobre qué es lo que ha sucedido con el uso de los recursos, y también por el otro lado, pues una comunidad de inversionistas que acompañe a esas empresas, que se les exija cuando tengan que exigir, pero también que las acompañe para potencializarlas. Al final del día, ustedes se convierten en socios de esas empresas. Yo no diría verdades incómodas, pues la realidad es que no hay retornos garantizados en ningún tipo de inversión, y hay inversiones de mayor riesgo para no recibir retornos garantizados. Entonces, nadie puede prometerte un retorno garantizado de ningún tipo. Los plazos de inversión en el capital de riesgo o en capital privado son siempre a mediano o largo plazo. Lo vimos ahorita con el ejemplo de BrewDog, perdón. Entonces, la paciencia y el acompañamiento en esa paciencia es parte del modelo. Es decir, también, y es donde yo decía ahorita, no es entregarle el dinero y a ver qué pasa con él, sino pues, dar un seguimiento, estar comunicado, pedir información, exigir información también, y dar, pues de alguna manera, un acompañamiento como comunidad, ¿no? Súper importante es diversifica. Diversifica en diferentes instrumentos de inversión. No todas las instituciones financieras te van a ofrecer todos los instrumentos de inversión que puedas tú requerir. Mi recomendación es, y creo que eso es una invitación también para todo el sector financiero, que tenemos que tener un buen inventario de productos financieros que estén bien delimitados el nivel de riesgo y que podamos de alguna manera a los inversionistas ofrecerles en diferentes porcentajes y dependiendo de su nivel y apetito de riesgo, que puedan meter esa inversión en diferentes mecanismos, no solamente en diferentes empresas, que es importante. Si vas a utilizar el crowd equity, diversifica también en diferentes empresas, porque algunas les irá mal, otras les irá más o menos y otras les irá bien. También diversifica con otro tipo de productos de inversión, donde haya algún tipo de empresas pues, de mayor nivel, ¿no? Invierte también tal vez parte de tus recursos en CETES y en diferentes, digamos, mecanismos para que tu dinero pues siempre traiga ese componente donde traes lo que tiene menor riesgo pero menor ganancia, y traes lo que trae mayor riesgo pero también pues una posible mayor multiplicación de tus recursos, ¿no? Si eres emprendedor, recuerda que es muy importante, si tú obtienes recursos de tus inversionistas, a través de mecanismos como el crowd equity, que son inversionistas públicos de alguna manera, es decir, que entras a donde tienes 1,000, 2,000, 3,000 inversionistas tuyos, pues que mantengas esa comunicación y transparencia y franqueza con el uso de los recursos y con el estado de tu empresa. También que involucres a la comunidad en tu empresa, porque son tus socios al final del día. Aportaron dinero, no solamente aportaron dinero, aportaron también su tiempo y digamos su oído, para que tú puedas también de alguna manera rebotar ideas y pues qué mejor focus group que inversionistas propios, ¿no? Y de alguna manera también invitar siempre a los inversionistas a que toda la información sobre las empresas las lean, las estudien. Hay cosas que a lo mejor no serán tan fáciles de entender. Tenemos ciertas herramientas que les van a permitir o ayudar a que desmenucen de mejor manera o forma más sencilla los estados financieros, los planes de negocio. Trataremos de que la información sea lo más clara posible, pero también si quieres profundizar en ella, que tengas la oportunidad de hacerlo. Y bueno, invitarlos
ya hablando después de todos estos riesgos y de todas estas también situaciones de bonanza que pueden existir en la inversión, pues invitarlos a entrarle a este tipo con un porcentaje de su presupuesto para invertir. Diversifiquen en el crowd equity, diversifiquen en empresas mexicanas, diversifiquen en empresas también de ideas, aunque con un riesgo, ustedes ya lo platicamos mucho, y siendo moderados con la inversión que estamos haciendo, pero diversifiquen su inversión para que puedan tener un mejor portafolio de inversión y eso les permita en el mediano o largo plazo obtener frutos y beneficios de esas inversiones que ustedes están realizando y evidentemente que las ganancias superen las pérdidas. Muchas gracias, saludos.